Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que desde cualquier parte del planeta, ya sea en vivo o en diferido, nos siguen a través de las plataformas de Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 23 de junio del año 2025. En el plano internacional, Irán advirtió este lunes a Estados Unidos sobre una posible respuesta militar tras los bombardeos dirigidos contra sus instalaciones nucleares. El portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, teniente coronel Ibrahim Zolfagari, declaró que los ataques estadounidenses marcaron el inicio de un conflicto abierto con la República Islámica y afirmó que será Teherán quien lo termine. Las declaraciones se producen tras el ataque estadounidense contra los complejos nucleares de Fordow, Natanz e Isfahán en el contexto de la creciente confrontación entre Irán e Israel. Este acto hostil ampliará el alcance de los objetivos legítimos de las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y abrirá la vía a la extensión de la guerra en la región, afirmó Zolfagari en un mensaje difundido por la televisión estatal. También aseguró que los combatientes del Islam infligirán consecuencias serias e impredecibles con operaciones poderosas. En otro mensaje dirigido directamente al presidente estadounidense Donald Trump, el portavoz militar lo acusó de haber iniciado una guerra directa contra Irán. Señor Trump, el apostador, tú empezaste esta guerra, pero la acabaremos nosotros. Por otra parte, Israel lanzó ataques al corazón de Teherán este lunes, dijo su ministro de Defensa, mientras los medios estatales iraníes y testigos presenciales informaron sobre impactos en toda la capital iraní. Enormes nubes de humo cubrieron partes de la ciudad. Los bombardeos también impactaron la calle Jordán, un barrio densamente poblado y adinerado al norte de la capital, indicaron. Parece que impactaron con fuerza un centro comercial. Vi al menos 8 nubes de impactos diferentes, añadió un residente. La calle Jordán sufrió un fuerte impacto. Otro testigo declaró que esta fue la peor serie de explosiones hasta la fecha. Fue aterrador. Las fuerzas israelíes están atacando objetivos del régimen en el corazón de Teherán con una fuerza sin precedentes, dijo el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, en una declaración el lunes temprano. Por cualquier fuego dirigido al frente interno israelí, el dictador iraní será severamente castigado y los ataques continuarán con toda su fuerza, añadió Katz. La prestigiosa Universidad Shahid Beheshti en el norte de Teherán también fue atacada, según la agencia de noticias MER, afiliada al Estado. Por último, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, instó al régimen de China a intervenir ante la posibilidad de que Irán cierre el estrecho de Hormuz, en respuesta a los recientes bombardeos estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Instó al gobierno chino en Beijing a que hable con ellos sobre este tema, ya que dependen en gran medida del estrecho de Hormuz para su suministro de petróleo, declaró Rubio en una entrevista con la cadena Fox News. Estados Unidos lanzó la madrugada del domingo ataques aéreos contra 3 sitios claves del programa de enriquecimiento de uranio de Irán, uniéndose así a la ofensiva militar iniciada por Israel el 13 de junio. El objetivo declarado fue neutralizar la infraestructura nuclear iraní. Teherán, por su parte, ha advertido que las bases militares estadounidenses en la región podrían ser blanco de represalias, y un asesor del líder supremo, Ali Khamenei, afirmó que estas instalaciones serán consideradas objetivos legítimos. El estrecho de Hormuz, por donde circula cerca del 20% del petróleo mundial, ha sido identificado como un punto crítico. Analistas consideran que una posible decisión de Irán de bloquear esta vía marítima representaría una escalada significativa. Si lo hacen, será otro terrible error. Sería un suicidio económico para ellos y nosotros nos reservamos el derecho a tomar medidas al respecto, dijo Rubio. Por el estrecho de Hormuz circula el 5% del suministro de petróleo de Estados Unidos, pero el 50% del suministro de petróleo y gas natural para China.
De manera pues que la situación en el Medio Oriente muy tensa, siguen produciéndose ataques de parte y parte. Israel sigue bombardeando Irán, esta vez atacó la capital, Teherán, y Irán también ha estado respondiendo con baterías de misiles dirigidos a el territorio de Israel. Y ahora con Estados Unidos participando en el conflicto, pues la situación evidentemente toma otro cariz, se agrava. Ayer se convocó al Consejo de Seguridad de la ONU, la representación panameña que tiene un puesto en esa importante instancia internacional, a cargo del embajador Eloy Alfaro de Alba, planteó pues que cesen las hostilidades y que se haga valer el derecho internacional y la diplomacia para tratar de resolver las diferencias. Sin embargo, Atenógenes parece que está prevaleciendo es el uso de la fuerza, desafortunadamente. Bueno, de verdad que independientemente ya de la parte subjetiva y de la opinión que puede existir, hay que ver también toda la técnica y toda la operación con la que se ha dado esta intervención. Hay definitivamente opiniones encontradas en Estados Unidos, porque hay una base política que tiene el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está cuestionando ese globalismo de Estados Unidos, ese hecho de que Estados Unidos tiene que estar en todas las guerras del mundo, y es el presidente Donald Trump ahora que ha decidido, con este bombardeo a Irán, entrar en esa guerra. ¿Cuál será la reacción de Irán? Bueno, ayer ya vimos primeros comentarios de parte de lo que queda de la fuerza iraní, cuando hablaba acerca de que iba a haber represalias, de que iba a haber bombardeos, de que iba a haber ataques en muchas de las bases militares que rodean el área del Medio Oriente, bases militares de Estados Unidos. Todavía nada de eso ha ocurrido. Muy sigilosa también fue la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que la semana pasada, nada más el jueves, le preguntaban acerca de, bueno, qué decisión había tomado sobre Irán, y él dijo, no, todavía eso quedan 2 semanas. Pero más allá es esta imagen es una imagen muy fuerte, porque no vemos a un presidente de Estados Unidos solo, como es lo tradicional en un anuncio tan importante, además de que ha sido el anuncio más corto de todas las actividades públicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Un anuncio leído, pero resguardado por su vicepresidente J.D. Vance, que hasta el viernes se conocía públicamente que no estaba de acuerdo con un bombardeo a Irán. Con el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, y con el secretario de Defensa. O sea, ese mensaje y esa imagen trató de llevar como un mensaje unificador de parte del gobierno de los Estados Unidos. Ahora, ¿de qué forma se hizo la operación? Eso también implica otro análisis de la técnica utilizada y la estrategia y toda la planificación que llevó poder hacer esto, que evidentemente no fue ni siquiera tema de una semana. Muchos expertos dicen que esto mínimo tomó 2 semanas para llegar al nivel de precisión. Por la utilización de todo el recurso, creo que en total la flota de los aviones B-2 que tiene Estados Unidos supera los 20 y se utilizaron 12 de esos aviones para el ataque. 2 como un señuelo y el resto, los otros 10, en el ataque en sí. Inicialmente se dijo que se iban a lanzar 3 bombas con estas características para poder penetrar en el búnker, unas bombas que están reforzadas con un acero de forma tal que puedan entrar y una vez ya adentro explotan, y se lanzaron 12 en total y con un posterior ataque a las bases próximas, donde también se dice que habían misiles y otro tipo de resguardo de uranio por parte de Irán. Así que hay toda una discusión desde el punto de vista político, pero también hay toda una historia militar que se está contando paralelo a este ataque, uno quizás de los más precisos de la historia de la milicia mundial. Entonces, hay mucha información que está generándose en torno a lo que está pasando y estamos en desarrollo porque todavía, si hay repercusión, pues
Todavía no se ha dado a conocer abiertamente cuál pudiese ser esa repercusión por parte de Irán, si van a utilizar sus propias fuerzas, si van a utilizar a todos los proxies que los apoyan en la región, tanto en el Medio Oriente como acá, en nuestros territorios en América Latina, donde hay muchos de esos proxies de Irán. Pero bueno, continuamos, hay más información. Acá en Panamá también tenemos nuestros temas, Guido, Por supuesto. y es lo que está pasando Con la educación. con la educación y lo que está pasando en Bocas del Toro. Con la educación que hoy particularmente estamos entrando ya en el segundo trimestre de este año. El primero tenemos fue una huelga perdido. una huelga de 60 días, Guido. Sí, Imagínate. terrible. Mira, estaba analizando un informe de Estados Unidos, Atenógenes, de cómo la inteligencia artificial está impactando por primera vez a los egresados de universidades de Estados Unidos, que en este año se ha disminuido un 5% la contratación de egresados de universidades por cuenta de la inteligencia artificial. Eso en Estados Unidos. Ahora imagínate lo que puede estar sucediendo en nuestro país, en donde ni siquiera a los estudiantes de los colegios oficiales se les brinda esa herramienta de inteligencia artificial desde el colegio. Aprenden silvestremente, como hemos aprendido los viejos, ¿no? Porque eso nos entró de manera disruptiva la inteligencia artificial y hemos tenido que aprender a lidiar con ella. Pero a los estudiantes de Estados Unidos, de universidades de Estados Unidos, donde se les da cursos especializados sobre eso, ya están sufriendo los efectos Guido, en la contratación. Lo que pasa es que nosotros usamos la inteligencia artificial solo para chatear. La inteligencia artificial tiene para otros muchas usos cosas. y aplicaciones en este momento. Para muchas cosas. O sea, de hecho ya hay colegas, Claro. tanto abogados como periodistas, que utilizan la inteligencia artificial. Claro. ¿No? Y no la utilizan solo para hacer consultas, sino para desarrollar Exactamente. productos, ¿no? Exactamente. Eso es así. Pero bueno, imagínate, y los estudiantes esa es la nuestros- discusión que debiésemos tener en este Así momento. es. No estar hablando de un Así paro es. y una protesta y una huelga educativa. El Ministerio de Educación, vimos ayer a la ministra de Educación salir incluso a pedirle a los docentes que regresen a clase. No va a haber represalias. Estamos hablando de 17,000 docentes. Esta mañana me dijo el director general de Educación que en la última semana, producto de los llamados, unos 1,000 han regresado. Pero se van a tomar medidas ya a partir de hoy porque se hace insostenible, después de 2 meses de paralización, a muchos estudiantes mantener el ritmo, sobre todo estudiantes graduandos. Así que estaremos muy atentos de eso. También lo que está ocurriendo en Bocas del Toro definitivamente. Ya hay pronunciamientos. El viernes ya el Consejo de Gabinete tomó la decisión de suspender las garantías constitucionales en Bocas del Toro frente a los altos niveles de violencia y la presencia de grupos delincuenciales. Hay que entender que esta es la primera vez en 38 años que se suspenden las garantías en una área, región o en el resto del país. No se había hecho uso de ese artículo, el artículo 55 de la Constitución, desde el año 1987 y en unas circunstancias muy distintas, por cierto, en una época militar con Manuel Antonio Noriega, que hizo uso principalmente de ese artículo. La dictadura militar lo utilizó en varios momentos, Guido, claro, no solamente en 1987, ya que fue un artículo muy polémico, que es producto también de una constitución que se discutió en la época militar, pero que ha provocado varias análisis, y tengo aquí un comunicado importantísimo de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, Guido, que creo que hay que leer por la importancia técnica de lo que plantea. Y dice, condenamos todo tipo de acciones de delincuencia, violencia y vandalismo que afecte a panameños y extranjeros en la provincia de Bocas del Toro. Dice la Asociación Panameña de Derecho Constitucional que la suspensión de garantías fundamentales, tal como lo prevé la Constitución en su artículo 55, es para poder retornar el orden público en todo el país o en parte de él si la situación lo amerite. Esto no conlleva, advierte la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, la suspensión del Estado de Derecho y la obligación de las autoridades de garantizar el fiel cumplimiento del mismo. Toda persona afectada por situaciones dentro de ese periodo de 5 días en Bocas del Toro tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva por el órgano judicial. Lo concerniente al habeas corpus y la suspensión del mismo, ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una opinión consultiva en enero de 1987, mire hacia dónde lo está trayendo la Asociación Panameña de Derecho Constitucional, a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido que el habeas corpus en tiempos de estado de sitio no puede ser suspendido
ni limitado, ya que es un derecho del ciudadano al respeto de sus derechos humanos y a su protección efectiva como tal. El principio del bloque de la constitucionalidad establecido en Panamá mediante fallo de la Corte Suprema de 1991 indica que los convenios en materia de derechos humanos forman parte integrante de la Constitución y por tal son de cumplimiento obligatorio en Panamá, por lo que no se puede ignorar o suspender dicho artículo en momentos como este. Sí, yo el viernes que entrevisté aquí a la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo, aclaró también el tema de incluso hay jurisprudencia de la propia Corte Suprema de Panamá sobre el particular. El habeas corpus está vigente, sigue vigente, aún en declaratoria de estado de urgencia. Eso está muy claro y bueno, las personas que, incluso ha habido de las personas detenidas en Bocas del Toro, bajo el régimen impuesto por el estado de urgencia, cuyos abogados han interpuesto los habeas corpus. El detalle estuvo en que cuando se emita el decreto, se suspende, o sea, la Constitución permite en su análisis, el artículo 55 específicamente, la suspensión de los efectos de los artículos 21, 22, 23, 26, 27, 29, 37, 38 y 47, pero en el decreto obviamente, el Ejecutivo solo elimina el artículo 47 que tiene que ver con la propiedad privada, es decir, el que permite la expropiación de la propiedad privada, que en su momento los militares sí lo utilizaron. Pero dejó el 23, y el 23 tiene que ver con habeas corpus, ahí es donde vino la discusión. Pero bueno, el viernes sí lo aclaró aquí la ministra de Gobierno, Dinosca Montalvo. Lo que sí también hay que entender el 37, es el que tiene que ver con la libertad de expresión. Ese se mantiene y prueba de ello está en la suspensión de los sistemas de comunicación. Ahí hay también otra discusión jurídica entre abogados, no pacífica, por cierto, porque hay quienes dicen que la interpretación que se da a la intervención de las comunicaciones no puede llegar hasta la suspensión de las comunicaciones. Totalmente. Y hay quienes dicen que no, que los tiempos modernos, que esta filosofía del estado de sitio, del estado de urgencia, obedece a tiempos en donde las comunicaciones no estaban digitalizadas como están ahora y todo el mundo con celular. Claro. Es un emisor de información, etcétera, etcétera. Claro. Y entonces que por eso se justifica la suspensión. Pero hay una discusión. El artículo 37 en su momento se refería al medio de comunicación. Correcto. O sea, a la libertad de expresión, la libertad de prensa. Pero es que ahora la libertad de expresión y la libertad de prensa es digital. Esa es la gran diferencia. Es decir, cada persona en su celular hace uso de la libertad de expresión y la libertad de prensa de su cuenta y la libertad de expresión de lo que dice en su cuenta. O sea, allí entramos ya en otro terreno que va más allá acerca del periodismo tradicional. Me consultaron. Pero para efectos, lo que aplica el mismo comunicado de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional aplica de igual forma, tanto para el 23 como para el 37, claro, por lo que estableció el principio del bloque de la constitucionalidad del año 91, claro, que los convenios en materia de derechos humanos forman parte integrante de la Constitución y por tal son de obligatorio cumplimiento en Panamá, y eso tiene que ver con la libertad de expresión, obviamente, Guido. O sea que me consultaron sobre eso varios directores de medios, y yo les dije que en mi concepto sí se podía hacer cobertura. Y bueno, ahí tuvimos a Milagros Córdoba. Sí, es que un asunto... Porque había el criterio que, bueno, si no hay comunicaciones, entonces también se prohíbe la difusión de información. Y dicen, no. Eso es otra cosa. La cobertura periodística se da en todo momento, incluso en tiempos de guerra. Totalmente. Entonces, miren lo que dice el artículo 37 de la Constitución. Toda persona puede emitir libremente su pensamiento de palabra por escrito o por cualquier otro medio, sin sujeción a censura previa, pero existen las responsabilidades legales cuando por alguno de estos medios se atente contra la reputación o la honra de las personas o contra la seguridad social o el orden público. Ese es el artículo que garantiza el trabajo periodístico y también garantiza no solamente el trabajo periodístico ahora, sino que garantiza también la libertad de expresión que usted hace al utilizar las redes sociales. Al suspenderse ese artículo, allá en Bocas del Toro se le pone límite a la emisión libre de pensamiento de palabra. Pero ¿cómo lo ha aplicado? Y aquí hay que entender la aplicación del Ejecutivo a ese artículo particular en la suspensión de las comunicaciones en medios digitales, es decir, a través de la suspensión de las señal de ondas Internet. digitales, claro, Internet. De esa manera se aplicó.
¿Qué pasaba en la época de la dictadura militar para establecer las comparaciones? ¿Cómo se aplicaba el artículo? Cerrando los medios de comunicación. Cerrando los medios. Desde ya. Desde ya. Desde ya. De esa forma se aplicaba en esa época, es decir, el diario La Prensa, en ese momento el diario El Siglo, no circulan desde ya. Radio Impacto. Así es. Bajaron el breaker. ¿Cómo se aplicaba a los medios televisivos? Espérate, te vamos a poner un sensor. Y metían un sensor en cada medio de comunicación televisivo, radial, y a los periódicos simple y sencillamente se les prohibía su circulación. De esa forma se aplicaba en esa época. Hoy en día hay otros tipos de medios para poder difundir el pensamiento. Y esos medios son más de tipo digital. Y de esa manera fue el que la aplicó el gobierno en este caso. Pero de igual manera los medios y nosotros los periodistas seguimos en cobertura y hemos estado dando cobertura todos estos días. También hay otras tecnologías. Están pues tanto las señales de celular como las señales digitales. Pero también está Starlink. Aunque se emitió una comunicación el fin de semana que también se iba a suspender Starlink, es mucho más difícil hacerlo. Claro, porque es satelital, ¿no? Otras cosas, claro. Y no está todo el área de Bocas del Toro suspendida, son sectores más que nada, principalmente donde estaban los focos de conflicto, Almirante y Changuinola. Creo que vale la pena pues hacer esas aclaraciones del caso, pero tenemos una pausa. Vamos a estar conversando esta mañana con Zenén Briceño, que está aquí con nosotros en el estudio, acerca de esa situación en Bocas del Toro. Ya regresamos en unos minutos aquí en Cuarto Poder. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Hoy nos acompaña el periodista y abogado Zenén Briceño. Conoce muy de cerca el tema de Bocas del Toro. Ha estado conversando con nosotros todas estas semanas sobre la situación en Bocas del Toro. Antes de entrar con él, aquí me escribe el abogado Joey Vega y me hace un buen análisis sobre este tema de las comunicaciones. Y dice que ya la Corte Suprema de Justicia había manifestado hace años que no es legítima la suspensión del servicio público de telefonía móvil celular sin la declaración del estado de urgencia por el gabinete. Eso ocurrió en la época del señor Martinelli, casualmente en una situación similar en Bocas del Toro, en donde no se declaró el estado de emergencia, pero se trató de que las compañías de telefonía suspendieran el servicio. Esta vez sí se cumplió con el estado de urgencia del gabinete. El numeral 5 del artículo 200 de la Constitución faculta al Consejo de Gabinete a decretar el estado de urgencia en situaciones que amenazan la paz o el orden público, como está sucediendo en Bocas del Toro, evidentemente. El estado de urgencia permite la suspensión de las garantías previstas en 8 artículos de la Constitución, entre ellos libertad de expresión, la inviolabilidad del domicilio, lo que afecta indirectamente el uso de servicios de telecomunicación como Internet y telefonía. Además, los artículos 258 y 259 de la propia Constitución establecen bases de control y concesionamiento del espectro radioeléctrico por el Estado. En mi opinión, el bloqueo temporal o selectivo de señales durante una suspensión de garantías puede justificarse en la práctica por razones de seguridad o para controlar actividades violentas. Además, su temporalidad es tan limitada que llevar el asunto a la Corte excedería la duración de la propia suspensión, es cierto, más aún los tiempos que limita la propia Constitución hasta un máximo de 10 días para el Ejecutivo, de ahí entonces tendría que ir a la Asamblea Nacional. Veremos entonces cómo evoluciona esto y a ver entonces qué pasa. Pero Zenén está con nosotros esta mañana. Gracias, Zenén, por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. ¿Cómo ves la situación actual en Bocas del Toro? ¿Qué piensas de cómo se ha realmente ha terminado toda esta protesta que originalmente era un tema bananero, trascendió hacia un tema nacional con el tema de las reformas a la ley del seguro y terminó siendo una actividad delincuencial en donde lo que vemos son saqueos, agresiones a muchas personas, a los terceros y a todos los bocatoreños que están siendo secuestrados por estos grupos? Buenos días, Zenén. Gracias, muy buenos días. Bueno, a mí no me preocupa mucho hasta dónde hemos llegado, sino lo que viene. Estamos hablando del cierre de una empresa, la segunda más importante después de Minera, que ha cerrado con 5.000 personas que no van a trabajar. Tampoco vemos un panorama inmediato para saber quién se va a encargar de operar esta empresa, qué el gobierno va a hacer. Entonces, detrás de esto viene una situación social muy preocupante. Si ya vimos el síntoma del pandillerismo y los actos criminales que dan mucha pena en la provincia, entonces nos vamos más allá de lo que ha pasado. ¿Qué es lo que ocurrirá en los próximos meses? Porque yo estoy consciente
de que esto no fue un brote espontáneo. Aquí ha habido una organización terrorista detrás, con varias personas, con varias figuras, con gente con mucho poder económico, con capacidad de organización, para haber controlado con la violencia y el crimen, el saqueo y la amenaza y la muerte inclusive a muchos ciudadanos. Entonces, esto es lo que realmente me preocupa, lo que viene. Hasta donde hemos llegado, bueno, estamos aterrorizados, todos tenemos temor. Esto no es un tema de valiente, este es un tema de precaución, este es un tema de previsión. O sea, ¿cuál es la política del Estado de aquí en adelante para garantizarle a los ciudadanos de esta provincia seguridad y prosperidad? Eso es lo que te puedo comentar, Atenógenes. Bueno, el ministro de Seguridad confirmó que, de acuerdo con información de inteligencia que ellos manejaban, había al menos un alcalde y 2 representantes de corregimiento que estaban apoyando este tipo de movimiento de violencia con material, combustible, piedras, con dinero, ¿no? Y que esos, según le entendía al ministro Frank Ábrego, van a hacerse las denuncias correspondientes para que el Ministerio Público proceda con la investigación y si hay que procesarlos, proceder a procesarlos, porque eso son actividades delincuenciales, evidentemente. Y es inaceptable que autoridades electas, que están electas exactamente para lo contrario, para cumplir y hacer cumplir la ley, estén prestándose y prestando recursos públicos inclusive para violar la ley. Sí, sobre ese tema yo quisiera aportar algo más. Mira, aquí hay sociólogos, personas que son expertas en esta materia de este brote de violencia que se ha iniciado en Bocas y puede copiarse para Colón, para San Miguelito, para cualquier parte del país. No sabemos qué hay más allá de todo esto, pero creo que es el momento para empezar a ver qué vamos a hacer como una política dirigida a levantar la moral, a levantar los valores, el potencial de los jóvenes, fortalecer la educación, reorganizar los sistemas de seguridad. Yo creo que ya con esto tenemos que poner una dirección especializada en pandillerismo en Bocas del Toro, porque esto no se va a quedar aquí. Con la proyección que hay hacia el desempleo, lo más seguro es que vamos a caer en un laberinto de violencia, de inseguridad, de robo, en fin, delincuencia que va a crecer en los próximos meses, porque ante el desempleo que hay, pues es como un caldo de cultivo que tenemos ahí, especial para que esto pueda reproducirse. Entonces, viendo desde ese punto de vista, pienso que hay que buscar los mecanismos inmediatos para ver cómo vamos a ir planificando el crecimiento de la provincia, la inversión, porque déjame decirte que con las cosas que han ocurrido en Bocas, con mucho dolor lo tengo que decir, yo no sé qué empresario de este país está pensando instalarse allá, con toda la debacle, con todo lo que realmente nos llenó de mucha pena y vergüenza y mucho temor con todo lo que ha pasado. No, y de verdad lo que tú planteas es muy cierto, Seren, tú que estás allá. El nivel de planificación que se necesitó para hacer lo que ocurrió el fin de semana es alto. Solamente viendo todos estos fuegos artificiales que eran lo que estaban utilizando como armas de ataque, la cantidad de fuegos artificiales que se utilizaron levanta ya las sospechas. Segundo, ya el Ministerio Público está investigando el papel de los políticos involucrados que abastecen, que son parte de la logística de abastecimiento. Tú mismo lo habías dicho en una de las tantas entrevistas que tuvimos, que no es común que en Bocas del Toro estén circulando billetes de 100. Y de repente comenzaron a circular billetes de 100. ¿Para qué? Para darle gasolina a muchas de las protestas que comenzaron, insisto, de una forma y terminaron en saqueos y desórdenes. Hubo una planificación financiera y una planificación técnica para lo que estamos viendo en Bocas del Toro, Seren. Sí, definitivamente, y si hacemos un examen un poco más allá de lo que vemos en lo inmediato, es que se han alimentado los sectores de mayor pobreza, grupos de jóvenes que en edades entre 14, 16 años hasta edad de 18, edad adulta,
se están utilizando para lavarle la mente, el cerebro, animarlos al crimen, porque el dinero que está llegando es un dinero fácil, no es un dinero que se adquiere con dignidad, con sudor, con trabajo. Entonces están viendo lo fácil y han caído pues, en esta tentación de utilizar los mecanismos directos de la violencia para un beneficio. Pero te reitero, Atenógenes, esto no es un movimiento espontáneo, esto tuvo claramente planificado hasta la fecha de hoy, inclusive con que la policía ya se haya desplegado y tenga un control determinado en algunas áreas, todavía tú ves actos y reacciones que son violentas, como el caso de una dama que ha sido agredida con arma blanca, una funcionaria inclusive. Entonces esto te da una idea del nivel de decisión que hay en estas personas de querer utilizar la violencia como su herramienta inmediata para justificar sus intenciones, sus demandas, porque mucha gente piensa que esto es parte de todo lo que se ha venido solicitando a través de una huelga. Ya esto, como tú bien lo dijiste, esto pasó a la historia, estamos en otra etapa, pero esa etapa que estamos viviendo para mí es la más importante de todas, porque de aquí en adelante no sé qué es lo que puede ocurrir. Con relación a la industria del banano, ahí están las tierras, son tierras fértiles, son tierras de una fertilidad realmente digna de admirar y que producen un muy buen banano al final del capítulo. Esas tierras son propiedad del Estado y están concesionadas. Correcto. El Estado tiene que tomar una decisión con respecto a concesionar esa tierra nuevamente a una empresa o a varias empresas o a yo no sé, para poder generar nuevamente el movimiento económico que esas tierras generaban y en los empleos que esas tierras generaban. ¿Ves que haya algún tipo de luz al final del túnel en ese sentido? Porque yo puedo entender que haya el impacto directo de la situación genere una reticencia, si se quiere, de inversionistas para desarrollar esa industria. Pero la industria está ahí, las tierras están ahí y quienes tomen la decisión de arriesgarse, pues va a generar una economía importante y se va a generar también unas utilidades importantes. Que eso es en últimas lo que hacen los inversionistas es un análisis de la relación riesgo-inversión versus utilidad. Bueno, sobre ese tema te puedo decir que yo siento que, y tengo la esperanza que el presidente de la República y su equipo de gobierno tengan la visión y la entereza de que el tema de las tierras de banano en Boca del Toro se atiendan con la inmediata precisión, ya sea retornando a la empresa chiquita para que pueda volver a reoperar, o sea que llamen a una nueva operadora, que hay varias que están especializadas en producción de banano, para ver qué es lo que se va a decidir, porque entre más tiempo pase y no se tomen decisiones a tiempo, entonces el caldo de cultivo va a estar ahí para lo que he mencionado cuando iniciamos la entrevista, que la violencia va a estar latente porque no hay empleo, porque ya tenemos un foco de pandillerismo allí y hay gente detrás que organizó todo esto, entonces el tiempo es determinante en las decisiones que se van a tomar sobre qué se va a hacer con las plantaciones de banano. Y lo otro es que, bueno, yo creo que en una entrevista que me dio Atenógenes directamente por Zoom, yo le hice saber que habían inclusive intenciones de que esas tierras estaban ya pensando repartírselas a algunas personas que han trabajado mucho tiempo allí a través del movimiento sindical, y estas cosas son preocupantes porque son las tierras que producen empleo, no solo de banano. Ahora mismo hay, y aprovecho para decirlo, importantes inversionistas pensando en ampliar la capacidad de producción de cacao que supere el banano en Boca del Toro. Sí, y así nosotros también lo vimos, que las oportunidades para el cacao son tan grandes como la del banano. Correcto. O sea, hay un potencial importantísimo ahora mismo, pero dadas las circunstancias, cualquier inversionista que quiera hacer algo en Bocas del Toro
va a estar viendo los efectos de esta protesta en particular y la manera en que muchos sectores políticos se han tomado Bocas del Toro de mala manera, porque es que hay que decirlo. Y lo digo de mala manera porque el principal dirigente, no sé si ustedes vieron, tú lo viste, Guido, ¿no? Lo que dijo el señor Benicio Robinson en la Asamblea, ¿verdad? Sí. Porque por aquí tenemos, y yo quiero que tú me des tu opinión acerca de esto, Zenén. Vamos a escuchar lo que dijo Benicio Robinson allá en la Asamblea, que por cierto fue muy criticado, pero él se paró en el periodo de incidencias y emitió su punto de vista. Vamos a escucharlo. Están diciendo que van a poner al pueblo a tumbar, significa que van a hacer ellos un golpe de Estado. El golpe de Estado, señores, ustedes saben quién sabe hacerlo. Que no nos provoquen, no nos provoquen. ¿Saben cómo hacerlo? Bueno, parece que, y eso fue lo que atinó a decir el señor Benicio Robinson, de que el PRD sabe cómo hacerlo, ¿no? Sí, claro, sabemos que el PRD sabe cómo hacerlo, pero ese era el mejor comentario para una situación tan crítica que estaba pasando en Boca del Toro. Bueno, para mí son declaraciones lamentables porque yo sí creo en la clase política decente, creo en la clase política que busca fortalecer la democracia. Yo creo en el valor, en las libertades, inclusive hay otros políticos que se han dirigido en otros temas que también son preocupantes. Y creo que Panamá no se merece que la estemos llevando con pensamientos e intenciones ajenas a fortalecer el sistema político, el sistema democrático. Solo tenemos que echar una mirada para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua y nos damos cuenta de cuál es el resultado final de entregarle la nación a los comunistas, que yo no les llamo ya ni comunistas, para mí son oportunistas capitalistas que utilizan un sistema ideológico para enriquecerse. Pero tenemos que retomar una actitud distinta como dirigentes políticos de este país. Tenemos que dar el ejemplo, porque detrás de nosotros vienen niños y jóvenes que nos van a reemplazar en la carrera política y la administración pública. Y no podemos estar sembrando los antivalores y mucho menos pensando en sembrar la fuerza, la violencia y la inmoralidad. Tenemos que cambiar eso. No, y la falta de coherencia, Guido, disculpa, vi una discusión que tuviste con Richard Morales que estaba hablando de, me da risa, estaba hablando de libertad de expresión desde China. En China habla de libertad de expresión, perdóname. Ajá, cuando China vigila todas las comunicaciones digitales, todas las vigila. O sea, y el que esté en China y piense que puede decir lo que le da la gana, se equivoca. Pero vi que el señor Richard Morales estaba defendiendo la libertad que tiene en China, la cuna de la libertad. Yo no sé, o sea, mi discusión fue porque él equiparó el estado de urgencia en Bocas del Toro, declarado por el Consejo de Gabinete, con una declaratoria de guerra contra la provincia. ¿En qué mente absurda puede caber semejante comparación? Si fue todo lo contrario, fue para tratar de retomar el control público y tratar de evitar los saqueos, el vandalismo y la destrucción. Fue que se declaró el estado de urgencia. Y así lo prevé la Constitución. Y por eso es que me parece muy docente el comunicado de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional sobre el particular. También hubo algunas reacciones. El señor Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, reaccionó en su cuenta en redes. Dice, Bocas del Toro es un rincón aislado, es el pulso vivo de una región clave para Panamá y no puedo callar ante la peligrosa situación que se vive en estos momentos porque también llevo sangre bocatoreña. Repudio enérgicamente el vandalismo y actos delictivos que desnaturalizan la protesta genuina. Ni el vandalismo ni la represión son el camino. La paz solo nace del diálogo y la justicia. Panamá no necesita más parches, necesita voluntad para sanar. Es hora de sembrar con palabras, de construir puentes, no barricadas, de abrir un diálogo real donde todos, sin importar su origen, tengan voz. Solo así tendremos la paz que merecemos, cerrando heridas de desigualdad, corrupción e impunidad. Solo así construiremos futuro. Él deja ver el tema, sí, permanente de la corrupción y la desigualdad y la impunidad que hay en Bocas del Toro, Zenén, parte del problema de lo que estamos viendo. Y eso nadie puede mirar a otro lado en ese sentido, eso es cierto. Sí, definitivamente que tenemos que retomar, como lo dije hace un momento, políticas más definidas con relación a Bocas del Toro. Y no solamente Bocas, tenemos el tema de la comarca, Nueve Buglet, tenemos muchos puntos del país donde tenemos prácticamente las mismas condiciones o peores. Entonces es un tema de política de Estado sobre qué vamos a hacer con esos niveles de pobreza, de extrema pobreza, de miseria.
Me gustaría que ustedes dos que están sentados aquí, cuando ya pase todo esto y tengamos un momento de tranquilidad y de sosiego, podamos dar una vuelta por esas plantaciones, por esos cuadrantes, por esas barriadas, para que tú puedas ver con tus propios ojos el nivel de la miseria que se vive en muchos lugares en la provincia. Entonces, esto no es un tema de verlo solamente cada 5 años en campaña. Esta es una realidad. Esto es algo que duele y mucha gente piensa que eso no existe. Esa es una realidad cruda que hay en la provincia. Y entonces yo creo que hay que ir a ver con qué herramientas, con qué políticas vamos a manejar de aquí en adelante para ver si cambiamos el futuro de esa gente que hoy por hoy se siente prácticamente desvinculada de los beneficios del Estado panameño. ¿Con qué política y con qué político? Porque hay políticos que tienen 20 años allá. Bueno, más de 20 años. Y viviendo en la misma miseria. O sea, no han hecho absolutamente nada por su provincia. O sea, y no me digan que es que invirtieron millones, sí, pero no se ha visto lo que han hecho. No se ha visto. Y es más, lo poco que se había visto, que era el estadio Calvin Byron, ahora en esta protesta terminaron de destruir lo mejor, lo bueno que se había hecho con ese estadio. Increíble, Zenén, ¿no? Es que bueno, yo pienso que el valor del voto, cuando hablamos de campaña electoral, se mide en el nivel de la cultura, de los valores de la familia. El valor del voto está enmarcado en eso, en una cadena de valores. Pero si esa cadena de valores está rota, entonces ese voto va a ir viciado, contaminado, corrompido, porque tenemos una sociedad que ha caído profundamente en el juegavivo. $20 o $50 valen más que el futuro de los próximos 5 años en una campaña electoral. Entonces de eso se trata, que hemos perdido esa cadena de valores para darle el valor al voto, para escoger a esa persona que tú estás comentando, no importa el cargo que se postule, para que lo seleccionemos por su capacidad, por sus valores, por su integridad, por su visión y por el civismo y no por otras cosas. Bueno, casualmente también el ex candidato presidencial Martín Torrijos también él publicó un video sobre el tema de su posición de Bocas del Toro. Vamos a escucharlo. Quiero compartirles las siguientes reflexiones. La violencia encaminada al caos, al vandalismo y a la destrucción no es una forma de protesta bajo ninguna circunstancia. Lo ocurrido en Bocas del Toro merece nuestro más absoluto rechazo y simplemente es inaceptable. El gobierno del presidente Mulino, para tratar de recuperar el orden público en Bocas del Toro, ha suspendido las garantías constitucionales. Esperemos que esto no resulte en más pérdidas de vida ni en los abusos que ha caracterizado este periodo. Ahora bien, no confundamos los síntomas con la enfermedad. Esta crisis y las otras que hemos pasado reflejan un problema de fondo que no se elimina ni con la represión ni con la imposición. Panamá necesita de tranquilidad, confianza y prudencia. No es el momento para el insulto que divide, genera odios y resentimientos. Eso solo se convierte en fracturas sociales que ni el tiempo sana. Ese no es el camino por donde debemos transitar los panameños. No puede ser el todo o nada. Se trata del diálogo político necesario, de la capacidad de entendernos, de tolerarnos, de comprender que de esta crisis también tenemos que salir en paz. Y esto lo podemos hacer si tenemos desprendimiento y flexibilidad. No olvidemos que están pendientes por resolver los graves problemas que ha generado la desigualdad y la falta de oportunidades para todos los panameños. Aún en medio de esta incertidumbre, confío en que seremos capaces de reencontrar los motivos que nos han unido y nos deben unir como nación. Este será siempre mi compromiso. Bueno, también escribió en redes sociales el señor José Isabel Blandón, presidente del panameñismo, que dialogar es el camino, dialogar entre los actores sociales, económicos y políticos representativos del país sobre una visión común y acciones concretas para superar la crisis actual. Estamos en una coyuntura complicadísima, no solo para Panamá, sino para el mundo. No hace sentido que asumamos posiciones intransigentes que sigan profundizando el conflicto y no cerremos al diálogo, por lo menos es lo que dice el señor José Isabel Blandón también en sus redes sociales. Bueno, son algunas de las opiniones. ¿Qué piensas tú, Zenén? ¿Cómo ves a los políticos? Están todos opinando sobre el tema de Bocas del Toro. Bueno, precisamente hablando de política, al inicio de este gobierno el presidente habló de
de la idea de convocar una constituyente. Eso se ha quedado por ahí en los pasillos, en los corrillos, o en papeles, o en intenciones. Y hablando de la clase política, me gustaría que se sentaran en una mesa a hablar seriamente de una constituyente, porque el problema es que ya el sistema no funciona, ya la corrupción está en sus niveles más altos. Entonces, para frenar esto tenemos que cambiar el sistema de gobernar. Tenemos que hacer una nación con una gobernanza diferente para que retomemos los valores con toda la sociedad y nos unamos a trabajar. Porque la verdad es que tenemos un país todavía envidiable, muy bonito, pero está petardeado por la corrupción. Entonces tenemos que buscar un mecanismo con la clase política, que nos desprendamos de todo lo que tiene que ver con nombramientos, con beneficios económicos, y pensemos en la democracia, pensemos en las libertades, pensemos en la prosperidad, pero de manera seria, es lo que te puedo decir. Bueno, tenemos una pausa, ya regresamos en breve, aquí en Cuarto Poder, y comenzando con Zenén Briceño acerca de la situación en Bocas del Toro. Bueno, continuamos aquí en Cuarto Poder. Si me están escribiendo acerca del contexto que presentamos las declaraciones del señor Benicio Robinson hace unos minutos, por algún detalle quizás no escucharon que nosotros aclaramos que el pronunciamiento del señor Benicio Robinson había sido dentro del contexto de todas las protestas que se han dado en Bocas del Toro, no es particularmente la de esta. Es más, aquí me mandaron la aclaración de lo que ocurrió, eso fue ya en diciembre del 2023, sobre el tema, pero aclaramos que el contexto de lo que dijo el señor Benicio Robinson el 23, sea el 24 o sea el 25, es el mismo, porque al final no se trata de una comunidad abandonada. Y señalamos particularmente lo que dijo el señor Benicio Robinson, porque él es presidente del Partido Revolucionario Democrático, es cierto, uno. Y dos, es su provincia la que ahora mismo está bajo fuego. Entonces, más allá de un llamado al diálogo, ¿dónde está el verdadero interés político en solucionar un problema y no crear más división? Y yo creo que ese es el punto genuino de la discusión. No es que utilizamos la palabra del señor Benicio Robinson fuera de contexto, no. Es que el contexto de la situación actual de Bocas del Toro. Una realidad que vemos venir, no de ahora, porque no es ahora nada más que se está cerrando el puente Changuinola. Nosotros estamos viendo eso de 2022, 2023, 2024. O sea, cada rato se cierra el puente sobre el río Changuinola, y cuando se cierra el puente Torres en el río Changuinola, se aísla completamente la provincia. Y eso es algo recurrente, Zenén. Es algo recurrente. Se toma ya como... Es lo primero que se hace. Cierra el puente Torres. Sí, es que si hacemos la retrospectiva de los cierres, hasta hace poco terminó una etapa distinta, que era ocupar tierras privadas tituladas. Era una invasión sin control, o sea, las personas vieron eso como un negocio muy bueno, apropiarse de lo ajeno. Y eso trajo como consecuencia todos esos movimientos de cierre, hasta que el Ministerio Público empezó a judicializar. Y eso logró frenar a que la gente siguiera en esa actitud que viola un artículo de la Constitución, creo que es el 47. Así es. El derecho a la propiedad privada. Entonces, después de eso, saltamos a esta etapa que tenemos ahora. O sea, que ha sido una cadena de hechos que nos han llevado hasta este momento explosivo. No, y que hemos pasado por varias etapas, porque cuando se dieron los cierres del 22 y el 23, julio del 22 y noviembre del 23, Bocas del Toro también fue uno de esos bastiones de lucha. Así o sea, es. Bocas del Toro terminó siendo sitiada por todo el tiempo, además de toda la Panamericana, de todos los efectos que hubo sobre la economía. Ya de por sí, la economía se vio muy resentida, a pesar de que el cierre era en Bocas del Toro, pero termina afectando a todo el país, nada más que en esta oportunidad hubo mayor acceso y libertad de movimiento en la Panamericana, pero mira todo lo que ocurrió en Changuinola, o sea, las consecuencias de estas manifestaciones y estas protestas que terminaron siendo violentas, ¿no? Y como tú bien lo dices, el tema de la economía no es de ahora, o sea, el empresario, incluyendo a Chiquita, las pérdidas han sido frecuentes a cada momento, no ha habido un momento para que hagamos un alto, sino que el desgaste ha sido continuo. A raíz de que allá operaba una frutera de puré y cerró, operaba Corrugado y cerró, operaba Chiquita y ya cerró. O sea que hemos venido
en caída libre desde hace rato en materia de economía. Las empresas han cerrado, pequeños empresarios se han ido porque nadie resiste eso. Claro. Es más, yo te digo una cosa como abogado. Digo, yo no sé ahora qué voy a hacer porque no tengo con quién hacer negocio en Bocas del Toro. No puedo litigar. Claro, no exactamente. puedo, o sea, no hay forma de tener una economía propia porque todo depende de una cadena de actividades económicas y todo eso se ha roto al grado donde estamos ahora. Bueno, Increíble. vamos a ver que ojalá vengan mejores días para la provincia de Bocas del Toro. Lo que y para todos el esperamos, país, claro. Definitivamente, y así sea, Zenén, porque que la gente entienda que estos actos tienen consecuencias destructivas, y así no se construye un país, así no se construye el progreso de una provincia. Eso, como dijo Danilo Toro esta mañana, solamente genera pobreza. La destrucción genera pobreza. Bueno, se nos Gracias, acabó el Zenén. tiempo. Gracias por Muy acompañarnos. amables, muchas gracias. Si usted sigue en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Brunch y en RPC Televisión la programación regular. Hasta mañana.